Hola, desde un escenario diferente al de clase habitual, hoy vamos a darles una explicación paso a paso de una práctica muy divertida que usted puede hacer en casa utilizando los principios de la trigonometría y especialmente la definición de las relaciones trigonométricas. Nos vamos a alistar con algunos materiales caseros que podemos conseguir muy fácil y enseguida vamos a hacer esto. En nuestra práctica vamos a necesitar recordar las definiciones de las relaciones trigonométricas. Tenemos aquí ángulos básicos de 30 grados, 45 grados y 60 grados y los triángulos son triángulos rectángulos. Para el triángulo rectángulo que tiene un ángulo agudo de 30 grados, las medidas que se toman son la altura vale 1, la base vale raíz de 3, la hipotenusa 2. Para el triángulo rectángulo de 45 grados, los catetos son iguales y tienen un valor de 1 y la hipotenusa tiene un valor de la raíz de 2. Para el triángulo de 60 se invierten las medidas del de 30 y se tiene que la base es 1, la hipotenusa 2 y la altura raíz de 3. Tomando la definición de relación trigonométrica, definimos el seno del ángulo agudo, en este caso ángulo de 30, y la definición dice que es el cociente entre el lado opuesto que vale 1 y la hipotenusa que vale 2. El coseno de 30 grados sería el lado adyacente, raíz de 3, y la hipotenusa que vale 2. Y la tangente de 30, que es la que vamos a necesitar para nuestra práctica, es la relación entre la altura que vale 1 y el lado adyacente o la base que vale raíz de 3. Para el triángulo de 45, recordemos que tenemos catetos iguales y tienen un valor de 1. En un cuadrado se traza la diagonal y se obtiene un ángulo siempre de 45 independientemente del tamaño del cuadrado. Para el caso del seno de 45, la relación será el opuesto que vale 1, la hipotenusa raíz de 2. Para el coseno de 45, el adyacente que vale 1, la hipotenusa raíz de 2. Y la tangente de 45, por tener catetos iguales, me quedaría el cociente de 1 entre 1. Para el caso de 60, la altura ahora vale raíz de 3, la hipotenusa 2 y definimos el seno de 60 como raíz de 3 sobre 2. Para el coseno de 60, la base vale 1, la hipotenusa vale 2, su medida sería un medio y la tangente de 60 sería que la altura vale raíz de 3 y el lado adyacente al ángulo que vale 1 y me quedaría el cociente raíz de 3 sobre 1. Recordemos que por ser triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que para el caso del triángulo de 30 grados tendría que la hipotenusa vale 2, la base vale raíz de 3, la altura vale 1, elevamos al cuadrado cada uno de ellos, 2 al cuadrado me da 4, la raíz de 3 con la potencia 2 se anula y me queda 3, y 1 al cuadrado es 1, finalmente me queda que 4 es igual a 3 más 1, y obtengo la igualdad correspondiente que es 4 igual a 4, lo cual me da validez al teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 30 grados. Siguiendo con la explicación, vamos a recordar ahora la proporción entre los lados de los triángulos semejantes. En este caso tenemos triángulos semejantes rectángulos. Este esquema nos hace recordar el teorema de Tales, donde yo puedo implícitamente trabajar con tres triángulos que están incrustados el uno dentro del otro. Si yo separo estos triángulos, tendría un triángulo pequeño, que sería este, un triángulo mediano, que sería este de aquí, y un triángulo grande, que es el que tendría este de acá. Nosotros necesitamos este esquema para hacer nuestra práctica. Entonces vamos a tomar el triángulo pequeño, nuestro triángulo de base. Habíamos explicado que para un triángulo rectángulo que tiene un ángulo agudo de 30 grados, las medidas son altura 1, hipotenusa 2, base 3. Y necesito construir un modelo, que sería este, recortado en cartón, en cartulina, en madera, que me va a servir para la práctica.
y entre los dos voy a establecer una proporción. Yo tengo aquí mi modelo ya recortado en cartulina y este modelito tiene las mismas proporciones que el triángulo base. Para nuestra práctica, la base tiene 32 centímetros y debo calcular la altura utilizando esa proporción. Entonces, este modelo es este que tengo aquí. La base vale 32 centímetros, la altura es la que tengo que conseguir. Establezco la proporción utilizando el cálculo de la tangente de 30. Acordémonos que este 30 es común para el triángulo pequeño, para el triángulo grande, para el mediano y para el grande. Si establezco la proporción por medio de la tangente en el triángulo pequeño, la tangente será la división entre la altura, que es 1, y la base, que es raíz de 3. Y esta debe guardar proporción con la misma relación en el modelo que yo establecí. Es decir, para calcular la tangente de 30 debo dividir altura, que es h, no conozco su medida, dividido entre la base, que es 32. Si establezco la proporción, este 32 que está aquí lo puedo pasar a multiplicar y entonces tendré que la altura es la división entre 32 y el valor de la raíz de 3. Utilizando la calculadora puedo fácilmente calcular que esta altura del modelo vale 18,47. Es decir, para mi modelo en cartulina, la base ya sé que vale 32 y el cálculo de la proporción me dice que esta altura vale 18,47. En base a este modelo que tengo aquí, que usted lo puede construir en cualquier material de cualquier tamaño, haciendo los cálculos respectivos, comenzaremos a explicar cómo vamos a hacer la práctica. Bueno, entonces vamos a comenzar a explicar cómo vamos a hacer la práctica. Inicialmente vamos a hacer la parte analítica para luego explicar los materiales y cómo utilizarlos. Entonces, ¿en qué consiste la práctica? La práctica consiste en utilizar nuestro modelo de cartón o cartulina que hayamos recortado. Por ahora lo tenemos aquí. En el caso del dibujo, este es nuestro modelo, sería este. Y lo que vamos a hacer es a intentar calcular una altura que vamos a escoger en nuestra casa de acuerdo a nuestro entorno. Esta altura puede ser el alto a la que está colgado un cuadro, el alto de una ventana, el alto de una puerta. Si es posible salir al patio, tal vez el alto del muro, ¿no? O posiblemente un poco más de aventura podría ser que alguien se suba en un banco y calcular la estatura total desde el piso hasta donde la persona llegue hacia arriba. Entonces, una vez colocado nuestro modelo, tendremos que tener un observador que deberá mirar a través de la diagonal, de esta diagonal, deberá mirar la proyección a la parte más alta de lo que nosotros queremos medir. Aquí hemos colocado un dibujo que nos permite mirar esquemáticamente que yo quiero calcular esta altura, por ejemplo, la altura de un árbol. No me puedo subir al árbol para medir la altura, pero lo puedo hacer utilizando este esquema gráfico. Este modelo ya lo he calculado en sus proporciones. Necesito un observador que mire la trayectoria de la diagonal y que a través de esa trayectoria mire exactamente la parte más alta. Y que en la horizontal se mantenga ojalá paralela al piso y que me permita medir desde la horizontal cuánto mide esta altura. Entonces nos damos cuenta que el esquema da para entender que aquí hay dos triángulos semejantes que guardan sus proporciones. Tenemos entonces el ángulo de 30, que sería común para el triángulo que tenemos de nuestro modelo, y para un triángulo que no lo vamos a ver en la realidad, pero que esquemáticamente lo podemos establecer así, que también tiene el mismo ángulo de 30. Por lo tanto, los triángulos son rectángulos y los dos serán semejantes. Hay que entender que la altura que quiero mirar debe estar perpendicular al piso, por ejemplo, un poste de luz. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente
la práctica en este ejemplo nos dice que si ya la diagonal observa la parte más alta, el proceso siguiente es medir la horizontal. Es decir, desde el observador hasta el pie del sitio donde vamos a medir horizontalmente, hemos puesto un ejemplo que mide 1,50. Y con esta medida hago la proporción. Entonces, a cada triángulo le sacamos la tangente de 30. La tangente de 30, según nuestro modelo, será la altura 18,47 sobre la base 32. Y el triángulo imaginario que nos dio la medida sería una altura que no conocemos, pero la base de ese triángulo imaginario que tenemos acá, acordémonos que estos son 1,50 metros, que transformados a centímetros sería 150 centímetros. Establecemos la proporción, pasamos a multiplicar 150 al numerador y nos queda que la altura es el resultado de multiplicar 18,47 por 150 dividido entre 32. Utilizando la calculadora, definimos que el resultado es 86,57 centímetros. Es la altura. Es decir, la altura que nosotros habíamos escogido tiene una medida de 86,57 en un triángulo imaginario que tiene de base 1,50, proporcional al triángulo que tiene nuestro modelo. Mire cómo podemos verificar la proporción si se cumplió. Entonces, acordémonos que habíamos dicho que tenemos tres triángulos. El triángulo definido por la teoría para un ángulo de 30 grados, el triángulo de nuestro modelo y el triángulo imaginario de la medida que hicimos. Entonces, calculamos la tangente de 30 en cada uno de ellos. En el triángulo pequeño, la proporción es, el cociente es 1 sobre raíz de 3. En nuestro modelo, la tangente calculada es 18,47 sobre 32. Y en el triángulo de nuestra práctica, en el grande, la proporción o el cociente sería 86,57 sobre 150. Estableciendo en la calculadora estos resultados, en todos los tres nos da 0,577, lo cual nos hace válida la proporción establecida y por ende la validez de esta altura. Generalmente a este valor que no cambia porque independientemente de la medida del triángulo la proporción es la misma, se la suele llamar constante de proporcionalidad. Enseguida vamos a explicar ya cómo se deben alistar los elementos de trabajo para hacer nuestra práctica. Para explicar directamente cómo iniciar la práctica. Los materiales que necesitamos son recortar un modelo de un triángulo rectángulo, puede ser en cartón, en madera o un material rígido. Necesitamos un pequeño tubito, puede ser un tubo de PVC, puede ser un pedacito de tubo de metálico, puede ser un pitillo en último caso. Necesitamos cinta pegante, necesitamos un hilo o cordel para poder fabricar una plomada, la calculadora para hacer las operaciones necesarias y en lo posible una persona que le ayude en la práctica. Entonces, el aparatico que nos va a poder hacer la medición lo tengo armado aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo nuestro modelo y encima del modelo, por la diagonal, he colocado un tubito. En este caso utilicé un tubo de PVC, o sea, un tubo de los que se utilizan para el agua. ¿Con qué finalidad? El tubo me va a permitir que si yo miro por este lado, poder ubicar con la trayectoria de la visual el lugar donde yo quiero llegar, la parte más alta para medir. Y también utilizo el principio de una plomada. La plomada simplemente es un cordel que yo le he colocado un peso. En este caso he colocado un hilo, un borrador y un clip que me permite calcular una vertical. Entonces en el modelo deberemos trazar una lineecita paralela a la altura del modelo.
para que la plomada siga la trayectoria de la línea señalada, me garantiza que esta base siempre se mantiene paralela al piso para garantizar la medida del ángulo de 30 grados. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Una vez que usted tenga la habilidad de montar este tubo aquí pegado con una cinta, yo utilicé un pedacito de bocel que tenía pegado al tubo, más la cinta que lo sostiene. Simplemente, si yo considero que esta es la horizontal, la característica es que la plomada me indique que no se pierda la horizontalidad con el piso. ¿Me hago entender? Esto yo lo puedo tener en el aire o sobre una mesa. Ahorita explicamos cómo funcionaría en la mesa. Supongamos que esta es la línea horizontal que yo puedo utilizar. Entonces, si yo tengo un punto al que quiero llegar por la visual, el movimiento que yo tengo que hacer es o adelantarme sin perder que la plomada quede totalmente vertical, o adelantarme, o atrasarme por la misma horizontal, intentando que por eso el ayudante me va a ayudar a avisar si la plomada se mantiene. Puede ser que haya un pequeño desvío, y ahí tendríamos un error de observación. O puede que tenga un desvío en sentido contrario, y ahí tengo un error de observación, porque la línea horizontal se me perdería. Entonces yo debo intentar seguir de alguna manera esto. Quien mira tendría que mirar por este lado. En el caso que yo tengo, tendría que tener una persona auxiliar que me vaya avisando que este hilo se mantiene guardando la perpendicularidad con la base. Y lo que yo hago es simplemente observar, mire que estoy de pie, observar de alguna manera el sitio a donde yo quiero llegar a medir. Si este sitio no lo veo, yo me puedo o adelantar un poco sin perder la plomada que me va indicando, o atrasarme un poco sin perder la verticalidad de la plomada, por eso la persona auxiliar me va avisando, hasta que yo logre saber que en este sitio encuentro el punto más alto que yo quiero medir. Cuando yo llego aquí, ¿qué debo hacer? Debo medir la distancia de donde estoy parado a la base del lugar donde yo quiero medir, o sea, la distancia horizontal. Eso es todo lo que debo hacer. Miren que aquí tendría yo un error de observación, lo que quiere decir que debo corregir y volver a ubicarme adelantándome o atrasándome, dependiendo de esa necesidad. Si usted no quiere utilizar la plomada porque le queda muy difícil, podría utilizar un método que es para el trabajo es un poco más fácil, más seguro, es utilizar una mesa. Entonces, ¿qué facilidad presenta la mesa? Primero, ya no necesito de la plomada. ¿Por qué no necesito de la plomada? Porque la mesa me va a garantizar que la altura de la mesa se mantenga que el perfil de la mesa superior se mantenga a la misma distancia del piso. Y mire que la ubicación del triángulo deberá ser al filo de la mesa, para que la persona que vaya a mirar, mire desde esta parte de aquí. Si yo colocara el triángulo al centro de la mesa, simplemente la observación no se podría dar, porque aquí no alcanzaría el observador. Entonces alguien se preguntaría, bueno, pero ¿cómo me adelanto o me atraso? Colocando el modelo al filo de la mesa, simplemente con una persona que le pueda ayudar, esta mesita tiene rodachines, que es una facilidad que yo tengo, con todo mesa y colocado el triángulo al filo de la mesa, yo me puedo o adelantar o atrasar hasta que logre mirar la parte más alta del lugar que yo quiero medir. Me puedo adelantar o atrasar y mire que no se ha perdido la ubicación del que mira acá. Eso significa entonces que esto es un trabajo de paciencia, de muchas risas, de mucho desespero. A ratos se quiere tirar todo, sin embargo la aventura al final es muy buena. Y si logra que una persona le pueda ayudar, sería lo mejor. Supongamos que yo tengo la posibilidad de calcular la altura que está el tablero desde el piso. He colocado aquí una señal en la pared
que me permite saber hasta dónde debo buscar la mirada a través de mi instrumento. Pero igual, mire que tengo en la parte de abajo una señal que me indica desde dónde voy a comenzar la medida cuando yo observe esto. Es decir, la línea horizontal del triángulo tiene que llegar aquí. Y la línea diagonal del triángulo tiene que llegar aquí. Es decir, estamos hablando de las proyecciones. La verdadera altura del tablero desde el piso será esta medida que voy a tomar analíticamente, y debo recordar que esta altura de aquí abajo es la altura de la mesa. Entonces deberé agregar la altura de la mesa. Eso me indicará entonces a qué altura me quedó el tablero medida desde el piso. Aquí en la pared un punto equivalente a la estatura que tiene el tablero desde el piso. Yo quisiera saber qué altura tiene este tablero medido desde el piso. He señalado con una marca sobre la pared la parte más alta del tablero. Cuando haga mi práctica, sé que la parte horizontal no puede llegar al piso. Por lo tanto, la proyección horizontal del modelo ya tengo la marca hecha aquí. Y la proyección de la diagonal del modelo debe llegarme acá. ¿A qué corresponde esta parte que falta? Porque voy a utilizar una mesa que tiene exactamente la altura de esta señal al piso. Por lo tanto, la respuesta final será esta altura, que la calculo mediante la explicación anterior. Esta altura me la da el triángulo y deberé agregar la altura de la mesa con la cual utilicé. De tal manera que la respuesta final será la altura dada por el triángulo y sus proyecciones más la altura de la mesa. Todo eso será entonces la estatura a la que está puesto la parte superior del tablero. Bueno, finalmente yo he hecho un dibujo esquemático y he utilizado unas piolas para simbolizar, aunque no hay necesidad de hacer esto, para simbolizar la proyección de cada una de las proyecciones. Esta piolita que va por aquí sería la que va por la visual. Esto es lo que hace. Acuérdense que el tubo que colocamos hace las veces de mira. Y la mira me indica la parte superior del lugar que voy a medir. Y la base de la mesa también me da la visual de la horizontal, que me permite garantizar la horizontalidad hasta el punto que yo quiero medir. Acuérdense que si yo quiero medir la estatura total del lugar más alto hasta el piso, recuerden que debo aumentar el pedacito de la base del triángulo hasta el piso, equivalente, en este caso mío, a la altura de la mesa. Esa sería una buena conclusión de cómo utilizar la trigonometría aplicada a una situación de la vida diaria. Había que aclarar entonces que yo puedo utilizar, si es el caso, una escuadra de 30 o una medida de un ángulo de 30, o miren que yo aquí tengo un triángulo de 45 dado por una escuadra. Puedo utilizar un modelo de 45 o un modelo de 60. Entonces, con cualquiera de esos modelos, la medida debería ser exactamente igual. Hay otros métodos. Hay un método, por ejemplo, utilizando un espejo, que es muy divertido también y que en la guía de trabajo se les va a proponer. Entonces, aliste sus materiales, dispóngase a hacer esto. No lo tome como trabajo escolar, tómenlo como una aventura en el estado en el que estamos hoy en día y saque sus propias conclusiones. Lo importante es que la teoría le dé resultado en la práctica. Eso es la próxima. Chao, chao.